que tenemos acá. Estamos hoy queriendo hacer la clase, la última clase que se hizo presencial, hacerla virtual, porque como la hicimos pues en la sede de Puente Largo, a una hora que no era oportuno transmitirla en directo ni nada, entonces no quisimos dejar a los que por algún motivo no pudieron asistir por el cambio de día o a los que de pronto están fuera de Bogotá, que también tenían la posibilidad de haber visto la clase virtual, pero que pues no la habíamos podido hacer. Por eso decidimos hacer esta clase hoy, un día extra, pero de verdad que nos alegra mucho verlos y esperamos que sea de bendición para todos. Bueno, como hemos venido estudiando, el tema que estamos desarrollando se llama límites. Estamos basados en este libro que se llama Límites en el matrimonio y en otro librito que se llama solamente Límites. Ha sido para nosotros algo bastante revelador y nuevo, porque pues veníamos siempre tratando temas más cotidianos, como más normales, que la comunicación o el manejo de conflictos, este tipo de cositas, la llama del amor, todas esas cosas que habíamos hecho, pero queríamos, cuando encontramos estos libros, nos pareció que era un tema valioso, diferente, importante, y que pues sea de crecimiento y de enriquecimiento para, pues, para las parejas, para los matrimonios. Y pues básicamente vimos que había una gran necesidad en cuanto a que algunos matrimonios carecen de profundidad en su relación, profundidad en ese amor, carecen de intimidad, carecer de intimidad es que pues como que no está ese sentimiento de unión, de afecto, de preocupación por el bienestar de la otra persona, de esa intención de dar, esa intención de comunicar con libertad, de apoyar a la pareja. Y pues inclusive muchos de pronto han pasado en su historia anterior o están en este momento de pronto pasando por un periodo como de dolor o como de frustración. Son situaciones que todos dentro del matrimonio podemos experimentar y, y muchas veces pues estas situaciones hacen que muchos matrimonios, aunque estén comprometidos, o sea, como que está ahí la pareja firme, siempre están estables en ese sentido, hace falta como un algo, hay como que no crecen, como que no es fácil aplicar las cosas, como que no se avanza como en la relación de pareja. Y una de las causas posibles para que esto esté pasando, nos encontramos era que es la falta de límites en el matrimonio. Entonces, por eso nos pareció este tema algo ideal, algo útil como una herramienta que es parte del propósito que tenemos como Ministerio de Parejas, poderle suplir herramientas para que podamos todos como conjunto de parejas de la Iglesia Refugio, pues crecer en nuestras relaciones y asimismo hacer un cambio en nosotros para poder llevar esto también a otras parejas. Entonces vamos a empezar compartiendo la pantalla. Eso es. Y pues es muy importante que tengamos algunos conceptos muy claros y por eso queremos hacer un pequeño resumencito de lo que hemos visto hasta ahora para que podamos, los que no han estado, podamos entrar en contexto con nuestro tema y ojalá poder tener continuidad dentro de las siguientes clases para que pues podamos realmente tener la información completa y tener pues el entendimiento claro del uso de esta alternativa para crecer en el matrimonio. Entonces, bueno, como sabemos, tenemos este lema en este año que es más fuego y más pasión, pasión con el Señor. Realmente es algo que para nosotros es súper importante considerar que esto, si no es de la mano del Señor, no puede suceder. Entonces, pues hace parte de que podamos tener más fuego y más pasión cuando podamos poner al Señor en medio de nuestra relación de pareja y en medio de la aplicación de los conceptos que desarrollamos en el transcurso de las escuelas de parejas que hacemos en la iglesia. Entonces, podemos pasar a la siguiente. Como les decíamos, entonces nuestro tema es límites en el matrimonio. Y lo primero que queremos saber es qué son los límites. Y los límites es ese lindero que delimita el principio y el fin de algo.
Si nosotros nos referimos a los límites en la Biblia, sabemos que Dios puso límites desde la creación. Cuando Él puso a Adán y Eva en el Edén, les dijo, ustedes pueden comer de todos los árboles, pero de este árbol no van a poder comer. Ahí nomás ya había un límite, o sea, hasta aquí pueden llegar, de este no pueden comer. Entonces ahí nomás ya tenemos que Dios desde un principio nos puso límites. Y nuestro versículo clave para esta clase, para este ciclo de clases sobre límites es Proverbios 25-28, que dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y en otras versiones dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre que no tiene dominio propio. Y lo que queremos enfatizar hoy y en estas clases que estamos viendo en este ciclo es sobre el dominio propio. Hay otro versículo muy bueno en primera carta a Timoteo, perdón, en segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Dice, perdón, ese no es. Capítulo 1, 8. Bueno, no es el versículo que ahorita se los doy, pero el Dios no nos llamó para tener espíritu de cobardía, sino para tener espíritu de dominio propio. ¿Cómo Sí, es? que no tenemos espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Exactamente. Entonces estos dos versículos nos van a enseñar a nosotros como parejas y a nosotros como personas a tener dominio propio. Y esa es la almendra central de esta enseñanza. Exacto, ese dominio propio es un fruto de los frutos del espíritu, ¿verdad? Es la templanza y es el tener como control. Entonces, pues esto de crear estos límites, pues no se trata de que queramos poner límites para las demás personas. Queremos es desarrollar límites de nosotros mismos. Entonces, por eso se relaciona con el dominio propio y el autocontrol. Perdón, ya encontré el versículo, era segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Perdón que me salte un... Bueno, entonces vamos a seguir con la siguiente imagen y vamos a ver que es que tenemos algunas implicaciones cuando hablamos de límites. Y una de las implicaciones es el conocimiento. No sé si recuerdan los que estuvieron en la clase anterior que dejamos una tareita. La tareita tenía que ver con algunas preguntas de saber quién soy yo, qué me gusta, qué no me gusta, qué permito, qué no permito. No sé si alguno tuvo alguna experiencia especial con el desarrollo de esa tareita, que es algo de donde uno quiere conocerse a uno mismo y para eso pues había una imagen que está, para los que no lo han hecho, está dentro de el WhatsApp del Ministerio de Parejas, en donde preguntaban, pues había muchas preguntas que le ayudan a uno a conocerse a uno mismo, ¿no? Y sobre esto es bueno que podamos seguir trabajando. Esto no fue que la dejamos la semana pasada y quedó ahí, no. Este conocimiento hace parte del dominio propio del que hablamos, de qué voy a dominar si no me conozco. Entonces es importante que durante este semestre estemos pensando quién soy, cómo me hizo Dios, qué talentos, qué virtudes, etcétera, etcétera, qué cosas tengo, cómo soy yo. Y en ese conocimiento vamos a poder establecer esos límites. Exacto. Entonces, cuanto al conocimiento, lo primero es el conocimiento de uno mismo, para de esa manera saber cuál es mi territorio, o sea, de dónde a dónde va ese límite mío personal sobre el cual yo tengo control. Y el del vecino. Pero entonces, ese que es el autoconocimiento nos ayuda a tener claros los límites míos para luego sí poder tener claros que mi pareja también tiene sus límites. Entonces, mi pareja también, después de que yo me conozca y pues tengo que reconocer que la pareja de nosotros, cada uno va a tener también sus propios límites y lo ideal es poder comunicarnos esos límites para lograr de esa manera una mayor intimidad en la relación, una mayor confianza en medio del matrimonio. Entonces, una de las implicaciones de los límites es el conocimiento, el propio, el de la pareja y la comunicación entre el de la pareja y el de uno. Podemos poner la siguiente implicación, que es la responsabilidad. La responsabilidad es
asumir las consecuencias de los actos, es medir todo lo que puede llegar a pasar y evitar de esa manera las consecuencias que pueden ser negativas. Y dentro del matrimonio siempre queremos pues hacer lo mejor para el matrimonio, no importa lo que eso implique. Pero dentro de los límites, una de las implicaciones más importantes es esta de la responsabilidad. Otra de las implicaciones es la libertad, porque qué mejor que podernos relacionar con total tranquilidad y transparencia con nuestra pareja, ¿verdad? Eso es lo que sería ideal y que pues muchas veces se ve complicado dentro de la relación cotidiana, dentro de la rutina, ¿verdad? Pero pues la libertad es algo a lo que Dios nos ha llamado y Él no quiere que en el matrimonio nosotros seamos esclavos el uno del otro, sino que realmente tengamos libertad. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Él nos dio, primero, nos dio a conocer a través de su palabra todo lo que Él pensaba, quería, le parecía, o sea, se dio a conocer, o sea, nos dio esa primera implicación de la cual hablamos. Él se dio a conocer a través de lo que nos en su palabra. Y después de eso, Él nos dio libertad. ¿Por qué? Porque nos dio la libertad de nosotros tomar las decisiones para actuar ante lo que Él le gusta, permite o no permite. Él nos advierte las consecuencias, pero nosotros somos responsables en medio de la libre albedrío, de la libre escogencia de actuar, en medio de esa libertad, de asumir las consecuencias. Entonces, también la libertad es algo que Dios nos ha dado porque no quiere que en el matrimonio ni en nuestra vida seamos esclavos de nada. Y la siguiente implicación es la protección. ¿Por qué? Porque en los límites lo que más se busca es la protección, primero de uno mismo, luego también de su pareja y luego del amor, que es lo más importante. La protección del amor es algo que es sumamente importante y es algo de lo cual pues vamos también a ir trabajando durante el transcurso de estas clases. Hoy especialmente nos vamos a enfocar en la responsabilidad, ya más adelante vamos a hablar sobre eso. Y tenemos en todo caso, solamente para mencionarles algunos ejemplos de límites que hablamos en la clase pasada. Unos límites eran palabras, a través de palabras que uno le dice a la persona cuáles son sus límites, a través de la verdad, que hablábamos que pues la verdad es por un lado la sinceridad, pero también la otra parte es basarse en las verdades de la palabra de Dios, en las verdades bíblicas. Otro tipo de límite o ejemplo de límite eran las consecuencias, o sea, considerar qué puede pasar y a darlo a conocer como para tener de esa manera el establecimiento de un límite. Otra era de pronto la necesidad de que haya una tercera persona para que cuando haya una situación un poquito complicada sea fácil de determinar y establecer límites. Otra es tener en cuenta el tiempo en que se hace o la cantidad de tiempo que se le va a invertir a algo, que va uno a tratar un tema o el momento oportuno para tratarlo de común acuerdo. Entonces también y ya en casos extremos, el distanciamiento físico o emocional, dependiendo de circunstancias ya absolutamente extremas. Pero todos estos son ejemplos de límites que podemos pues implementar o usar en el transcurso de nuestras vidas de pareja y de matrimonio. Entonces, podemos pasar a la siguiente. Vamos a continuación, perdón. Vamos a tener un ejemplo de cómo es el tema de los límites. Ustedes a veces estarán preguntando, pero Rodrigo y María Cristina y este equipo de parejas, ¿de qué es que nos están hablando? Entonces vamos a oír ahorita una historia bíblica con una variante donde no hubo límites. Y al final de esto vamos a permitir que ustedes nos expliquen un poquito qué fue lo que pasó ahí. Entonces vamos con este audiolibro. Espero que lo disfruten. Bienvenidos a Luz Mary, se nos fue el sonido. El audio. Toca volver a empezar. ¿Lo escuchan? No. No, señor. Espera un momentito. Ya. Bienvenidos a Historias Bíblicas, producida por refugioiglesia.amp.
Conocen la historia del buen samaritano, ¿no es cierto? Un hombre viajaba de Jerusalén a Jericó cuando fue asaltado. Los ladrones lo despojaron de todo lo que llevaba, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Un sacerdote y un levita se desviaron y siguieron de largo, pasando por alto al hombre herido. Pero un samaritano tuvo compasión de él, vendó sus heridas y lo llevó a un mesón, donde lo cuidó. Al otro día, el samaritano le entregó al mesonero algo de dinero y le dijo: Cuídemelo, y lo que gaste de más yo se lo pagaré cuando vuelva. Démosle otro giro a esta historia tan conocida. Supongamos que el samaritano es alguien que no sabe colocar límites y que el hombre herido se despierta en ese instante de la historia y dice: ¿Cómo? ¿Ya se va? Sí, hombre, ya me voy. Tengo unos negocios en Jericó y debo atenderlos. Perdóneme, pero ¿no cree que está siendo un poco egoísta? Estoy en muy mal estado. Necesitaré a alguien con quien conversar. ¿Cómo podrá Jesús ponerlo como modelo de vida? Ni siquiera está actuando como un cristiano. Me está abandonando en este momento cuando más lo necesito. ¿Dónde quedó lo de niégate a ti mismo? Pues hombre, supongo que tiene razón, ¿verdad? ¿Qué sentimiento tendría yo después si lo dejo aquí solo? Bueno, voy a hacer algo más y voy a posponer mi viaje por algunos días. Es lo mejor que puede hacer en este momento. Por lo tanto, se queda con él por 3 días más, conversando y asegurándose de que está feliz y contento. A la tarde del tercer día, golpean a la puerta y entra un mensajero. Le entrega al samaritano un mensaje de sus contactos de negocio en Jericó. Señor, esperamos todo lo que pudimos. Decidimos vender los camellos a otro comerciante. Nuestro próximo rebaño llegará en 6 meses. Ay, no, ¿cómo pudo hacerme esto? Y ahora, mire lo que me hizo, ¿sí ve? Por quedarme aquí acompañándolo, por culpa suya perdí los camellos y ahora los necesito para mi negocio. No voy a poder llevar los productos. No, hombre, me voy a quedar en bancarrota por culpa suya. ¿Cómo me pudo haber hecho esto, hombre? Pero usted fue el que decidió ayudarme. Yo no lo obligué a quedarse aquí. En algún punto esta historia nos puede resultar conocida. Por compasión, alguna vez ayudamos a una persona necesitada, pero luego esa persona nos manipuló hasta obtener más de lo que estábamos dispuestos a dar. Acabamos resentidos y enfadados por haber perdido algo que necesitábamos en nuestra propia vida. O por querer más de otra persona, la presionamos hasta que accedió. Nos hizo el favor más por quedar bien que de corazón o por libre voluntad. Y luego estaban resentidos con nosotros por lo que habíamos hecho. Así nadie puede progresar. Y hasta aquí la historia bíblica. Muy bien, ¿cómo les pareció esta variación del buen samaritano? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Qué pasó ahí? ¿Ningún voluntario? Yo Carlitos. considero, yo considero que, bueno, ante la situación expuesta y yo creo que muchas veces nos pasa, y es que cedemos, como pues bien decía ahí la narradora al final, es que cedemos ante muchas peticiones de los demás. Nos compadecemos y tal vez por lástima o por empatía, por así decirlo, hacemos más de lo que realmente debemos hacer y eso también acarrea una consecuencia, ¿no? Una consecuencia en nuestras vidas personales y también en nuestros matrimonios como tal. Sí. Llama la atención, gracias Carlitos, tienes toda la razón, pues llama la atención que finalmente terminaron peleando entre ellos dos. Entonces, cuando uno de los dos no pone límites, finalmente lo que convierte esto es una piedra de tropiezo para el matrimonio. Claro, estamos hablando de estos dos no eran matrimonio, pero aquí podemos ver un poquito un ejemplo de lo que es poner límites
pero vamos a seguir explorando sobre este tema. Entonces, para que aprendamos sobre la responsabilidad de los límites, el primer ítem que quisiéramos, el primer principio que quisiéramos que estudiar es el tema de los sentimientos. Tenemos que ser responsables sobre nuestros sentimientos. Es muy importante que esos sentimientos no sean superiores a nosotros, que nosotros dominemos el sentimiento y no el sentimiento nos domine a nosotros. Nosotros tenemos una palabra de Dios que es la sobre la cual nosotros nos vamos dirigiendo y no sobre los sentimientos. Entonces, los sentimientos no son ni buenos ni malos, porque el Señor mismo nos dio los sentimientos. En la definición de sentimiento es estado de ánimo o disposición emocional hacia una persona. Eso es un sentimiento. Pero en Génesis 1:27 vemos que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Es decir, que el Señor puso en nosotros ciertos atributos como los de Él. Y uno de ellos son los sentimientos. ¿Ustedes creen que Dios siente tristeza? ¿Ustedes creen que Dios siente alegría? Y podemos ver cómo Jesús sintió compasión. Aquí mismo, en la historia del buen samaritano, dice que el buen samaritano sintió compasión. Y sabemos que el buen samaritano es un símil de Jesús. Lo mismo pasó cuando Jesús vio las multitudes que tenían hambre, él sintió compasión de ellas. Lo mismo pasó con el hombre y el hijo pródigo. Él sintió compasión de su hijo y salió y lo abrazó. Es decir, que los sentimientos son un atributo que nos dio Dios, pero a veces esos sentimientos nos llevan a hacer cosas o a vivir cosas que no debiéramos. ¿Cuántas veces hemos visto personas cristianas que por sus sentimientos hicieron cosas que no debían? Cosas pecaminosas. Un sentimiento nos puede llevar a cosas muy sencillas y malitas, como decir mentiras o algo así, pero nos puede llevar incluso hasta el homicidio, incluso en personas cristianas. Entonces, el sentimiento tenemos que nosotros dominar al sentimiento y ser nosotros sobre el sentimiento, ser lo que estábamos viendo, que es tener dominio propio, dominio del sentimiento. Entonces, bien dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Jesús se airó alguna vez, ¿verdad? Y volteó las sillas y las mesas de los cambistas en el templo. Entonces, ese sentimiento es verídico, es real, pero no podemos pecar y no podemos permitir que el sentimiento pase por encima de nosotros. Hay una listica de sentimientos que está en el WhatsApp. En el WhatsApp, en la clase del sábado, la mandamos una foto de una hoja donde hay muchísimos sentimientos, porque a veces uno no sabe qué siento. Eso hace parte del autoconocimiento y empieza uno, no siento como ira, no, pero siento como molestia, pero que es, entonces, ahí hay por orden alfabético muchísimas palabras con las cuales en un momento dado podemos identificar qué sentimiento estamos teniendo ante X o Y situación. Y pues es que los sentimientos son algo que brotan del corazón y nos muestra si estamos bien, cuando hay de pronto sentimientos de amor, de intimidad, como chéveres, ¿verdad? Dentro de la relación de pareja. O también esos que brotan del corazón y nos muestran si estamos mal, es como cuando encontramos que hay enojo o hay alguna incomodidad, tristeza, y pues eso nos muestra que si estamos con un sentimiento de esos que nos muestra que estamos mal, pues ahí es que buscar la causa y resolverlo. Entonces, por eso los sentimientos son muy importantes para poder determinar los límites en el matrimonio y solucionarlos. Vamos con el siguiente. Mauro y Luzmel. Bueno, vamos a ver otra de las responsabilidades en estos límites y son nuestras actitudes y conductas. Creo que cuando uno habla de actitudes y conductas dentro del matrimonio también nosotros tenemos cosas que tenemos que estar dispuestos y aprender a comportarnos, que más especialmente que con mi esposo, ¿verdad? Entonces vamos a definir dos personas que me digan qué es una actitud.
Abren su micrófono en una sola palabra. ¿Qué es una actitud? Es como la forma en la que yo expreso en un momento dado algo a alguien. Sí, muy bien. ¿Otra persona? Una acción. Muy bien. ¿Y qué sería, la definición de actitud es la manera de estar alguien dispuesto a comportarse o obrar, ¿sí? Es estar dispuesto. ¿Y qué sería una conducta? En una palabrita, dos personas, a ver. Es un comportamiento. Sí. Es la forma como respondo ante algo que me pasa. Siempre hago lo mismo. Correcto. Entonces, Que me una da hambre me pongo de conducta, mal genio. así es. Entonces, una conducta es la manera de comportarse una persona en una situación determinada o general. Ahí vemos que nuestras conductas son privadas y también públicas. Entonces, vamos a ver el siguiente versículo. Me gustaría que Gladys leyera Gálatas 6, 7 al 8, que está ahí en la pantalla, por favor. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gracias, Gladys. ¿Qué tan importante es este tema de actitud y conducta? Y yo creo que en el diario vivir, en el día a día, con mi esposa, pues tenemos actitudes y conductas. La manera en que me comporto, la manera que estoy dispuesto a hacer algo. Y pueden haber actitudes malas, negativas, positivas y conductas negativas y positivas. Y es ahí donde el Señor nos exhorta a que hemos de ser responsables y colocarme límites. Yo me coloco un límite como esposo y Luz se coloca un límite como esposa para que esas actitudes, conductas no trasciendan hacia el otro. Entonces, esto se refiere mucho a mi postura o hacia los demás, como hacia la vida, hacia el trabajo, a nuestras relaciones, ¿no? Entonces, hay veces la embarramos, tenemos, a propósito, tenemos actitudes, no sé, mi esposa me hizo algo, entonces tengo una actitud ahí de venganza, por decir algo. Entonces, o de herirla, o de, no sé. Entonces, ahí es donde el Señor dice, cuidado con eso. Límites ahí porque las actitudes debemos de controlarlas. Igual las conductas. Las conductas es el comportamiento, ¿no? Así como estamos hablando del dominio propio, yo puedo tener enojo, pero no puedo trascender a airarme y a hacer cosas que el Señor no le gusta y a la pareja le incomoda o a la familia también. Entonces el Señor también nos llama a cuidar nuestras conductas. Y en el versículo está, este versículo de Gálatas 6:7 es lindo en el sentido de que dice que todo lo que perdón, yo bajo aquí, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, todas las conductas tendrán una consecuencia, ¿no? Recordemos eso. Mi conducta siempre tendrá una consecuencia. Entonces, voy a tener el límite en cómo me comporto yo ante alguna situación y sobre todo aquí en el matrimonio con mi esposa, cómo me comporto yo. Entonces, hay un versículo, bueno, en Gálatas 6, 7, 8 hemos leído. Y en Mateo 15:3 dice, respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hay veces tenemos comportamientos y actitudes por nuestras tradiciones, nuestra historia familiar, pero el Señor también nos llama a que nos renovemos en nuestro pensamiento y nuestra manera de pensar, ¿cierto? Para que primero, glorifiquemos a Dios con nuestra manera de actuar y nuestra manera de pensar. Y segundo, para honrar a mi esposa o ella honrarme a mí en esta situación. Entonces, es el segundo de actitudes
y conductas. Pues quiero anexar algo ahí, es que digamos que esos límites los ponemos cada uno de nosotros y somos los únicos que podemos cambiar esas actitudes y esas conductas, porque yo no voy a pretender que yo le digo a Mauro, pues cualquier cosa, es que tú eres así, tienes que cambiar, no, o sea, primero tengo que mirarme yo qué actitudes y conductas tengo para poder que el Señor también sea glorificado en eso y pues además orando, porque de ahí no podemos hacer nada más, la oración. Entonces vamos a seguir con el tercero. Y el tercero es creencias y valores. Creencias es ideas que aceptamos como verdades. Y muchas veces hay situaciones en familias en donde uno de los dos trae creencias que vienen desde su pasado y que se instauran a nivel de pareja y es muy importante pues saber qué tan favorables o desfavorables son y de hasta dónde podemos ser responsables de mantenerlas o no. Por ejemplo, conocemos una pareja que ellos consideran que una de ellas trae de toda su vida que es que el almuerzo tiene que hacerse el día que se hace el almuerzo y no la noche anterior. Y ellos todos los días con un horario pesado se levantan a las 4:30 de la mañana porque tienen que hacer el almuerzo del día porque no pueden hacerlo la noche anterior. Y eso es pues una rutina que al otro, a la pareja le afecta mucho el tener que someterse a ese horario, pero no se puede dejar hecho porque no, porque tiene que ser temprano. Entonces, pues Tiene que ser fresco. tiene que ser fresco, sí, como si entre las 10 de la noche o las 4:30 de la mañana ya no va a estar, ya se dañó el almuerzo. Entonces es una rutina pesada que, pues bueno, en realidad es responsabilidad de ellos de solucionarlo, pero son creencias que vienen con uno, pero ya si vamos un poquito más allá, pues la palabra nos dice que no debemos aferrarnos a las tradiciones humanas, ni debemos conformarnos con la corriente de este mundo. Porque fíjate que hoy en día las creencias muchas veces ya empiezan a cambiarse y ya lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno, y pues si no tenemos claras las creencias y no formamos con claridad las creencias de nuestros hijos, pues también van a tener problemas por no asumir la responsabilidad correcta, tanto en su vida personal como en su vida familiar a futuro y en nosotros también. Y en cuanto a los valores que son los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona y que son de gran importancia para un grupo social, pues yo creo que una de las cosas que más nos puede llamar la atención hoy en día es la aprobación, más la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios, ¿no? Con tantas redes sociales y tanto que se publica ahora, pues la juventud especialmente va con rienda suelta a que haya una aprobación por encima de cualquier cosa ante las demás personas sin pensar en la aprobación de Dios. Y para eso, pues me gustaría que viéramos Juan 12:43, que va a salir ahorita acá en la pantalla, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Este versículo transcurre cuando estaban líderes judíos y fariseos en la sinagoga y comentaban si creían en Jesús y los judíos, aun siendo líderes, preferían no hablar mucho del tema ni exponer su creencia porque de pronto los fariseos los sacaban de la sinagoga, o sea, tenían más el valor, amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Entonces, pues hasta ese punto puede llegarse a ver afectada la conducta de una persona por los valores y las creencias que tengan. Entonces, lo mejor es que nosotros como matrimonios podamos basarnos en los valores de Dios. Y pues no sé, que quiero que me digan así unos 3 personas, un valor de Dios, cada uno. Fácil, fácil. La fidelidad. Bien, perfecto, la fidelidad. Otro valor. La misericordia. La misericordia, la bondad. Muy bien, ¿no? ¿La qué? Sinceridad. Sinceridad. Ajá. Y ahora, valores que no son buenos, que nos ha transmitido la humanidad. La envidia. Envidia. El egoísmo. La deshonestidad. La deshonestidad. Hay personas que parece el valor es el dinero, por ejemplo.
Ujú. Para mí lo importante es la plata, el resto no importa. Por encima de lo que Si es sea. con narcotráfico, lo que sea, pero ese es mi valor. La igualdad La de igualdad. dar de lo que recibo, lo mismo que recibo, la igualdad en ese sentido. Sí, señor. Ajá, Bueno, inclusive bien. el irrespeto, ¿no? Hoy en día, como surgen las nuevas generaciones en que la falta de autoridad es todo, entonces se les vuelve eso parte de sus creencias y de sus valores. Entonces, con esto queremos decir que es una de las áreas donde también debemos ser responsables de nuestras creencias y de nuestros valores basados en los mandamientos y en los valores de Dios. Adelante, Mauro, Lucius. Bueno, ya hemos aprendido a ser responsables con nuestros sentimientos, responsables con nuestras actitudes y conductas, responsables con lo que creemos y nuestros valores. Ahora viene el cuarto, que son las elecciones. Todo el tiempo estamos eligiendo, ¿no? Ya sea bien o mal, pero todo el tiempo tenemos que elegir. Y el Señor también nos llama, nos exhorta a decir, límites ahí también, saber elegir. ¿Qué, ¿Quién podría definir la palabra elección? ¿Quién se arriesga a dar una definición de elección? ¿Qué sería elección? Definirse, determinarse por algo o por alguien. Gracias, Jorge. Tomar una decisión de acuerdo a... Listo, Francisco, gracias. Escoger entre una u otra cosa. Un camino y otro, no sé. Listo, aquí la Mis RAE, que es preferencias. la Real Academia Española de la Lengua, dice seleccionar o preferir a una persona o una cosa para un fin. ¿Sí? Eso es lo que es elegir. Nuestro versículo. A ver, me gustaría que Luz Estela nos leyera aquí Gálatas 5:23. Gálatas 5:23, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Entonces, lo que decía ahorita Mauro, esas elecciones que nosotros hacemos son nuestra responsabilidad. A veces pueden existir cosas como, no sé, la compra de un apartamento, de una finca, de un mismo carro, no sé, hay muchas cosas que uno como pareja puede elegir, pero cuando de pronto uno dice, yo no estoy de acuerdo con algo, pues yo le digo, Mauro, siento que no es una buena elección, pero de todas maneras él dice, sí, para mí sí es. Él toma esa elección y es la responsabilidad de Mauro de haber tomado esa elección. Entonces, nosotros debemos asumir, bien o mal, si esas elecciones son buenas o son malas, pero las debo asumir. Y a veces intentamos nosotros atribuir esas elecciones y echarle la culpa al otro. Entonces dicen, no, es que yo tuve que hacerlo o me obligaron a hacerlo. A veces pasa mucho en los trabajos, pero esas elecciones las tomo yo como persona. Yo no le puedo echar la culpa al otro. Entonces creemos que los otros tienen el control, librándonos de nuestras propias responsabilidades. Entonces, si aceptamos nosotros y ejercemos control sobre esas elecciones, independiente de cómo nos sintamos, no haremos las cosas de mala gana, nada por obligación. Me acordé, o estaba recordando ahorita, una elección que tuve hace unos años, y era un tema laboral. Por mi tipo de trabajo tenía que salir fuera de Bogotá. Duré mucho tiempo y yo no sé, duré como de 10 años que estoy en la empresa, duré viajando como el 60%. Estaba siempre fuera de Bogotá, fuera de mi familia, de mi esposa y de mis hijos, de mis hijas. Entonces, eso fue una lección que tomé en el momento y después uno recapacitar porque después al final decía, venga, evaluemos y le dije a la empresa que ya no podía volver a viajar, tema de prioridades. Pero el Señor fue fiel y nos respaldó en ese momento y bueno, el trabajo continuó, pero uno asume la selección y en ese momento creo que no debía haber viajado tanto, haberlo dicho, y Dios, el Señor me hubiera dado otro trabajo en Bogotá, porque recién Camila estaba nacía, estaban solas acá, pero
Pero bueno, ahí uno asume, y como decía Luz, debemos asumir la responsabilidad de nuestras elecciones. Entonces, tengo también límites ahí, o sea, en poderse, en que el Señor le ayude a uno a tomar la mejor decisión. Gracias, Mauro. Bueno, vamos con el siguiente aspecto sobre el cual debemos ser muy responsables y es sobre los dones y talentos que Dios nos dio. ¿Qué es un don, un talento? Es una cualidad o una habilidad que alguien posee. Y creo que todos conocemos también la parábola del hombre que le dejó los 10 talentos a un empleado, 5 talentos al otro empleado y un talento al otro empleado. El Señor les dio esos dones, esos talentos para que ellos los emplearan y los usaran bien. Y nosotros somos responsables de los talentos que Dios nos dio, porque eso hace parte, queridas parejas, de nuestra felicidad. Cuando yo puedo usar mi talento, yo soy feliz, porque es que es algo que está por dentro de mí. Cristinita es muy buena haciendo cosas con las manos, hace punto de cruz, hace, bueno, lo de la madera, arte country, hace muelitas lindísimas. O sea, ella tiene un talento, una habilidad, un don que Dios le dio. Si yo me meto en la vida de Cristinita y no permito que ese don se exprese, ella no va a ser feliz. Entonces, tenemos que respetar el límite y ella o uno mismo tiene que decir, yo tengo este talento, este don que Dios me dio, debo ser proactivo e ir creciendo en ese don porque eso hace parte de lo que Dios me dio. ¿Qué pasó con estos hombres a los que Dios les dejó los talentos? Al que le dejó los 5 talentos, él le tenía otros 5 talentos y Dios, ¿qué le dijo? Bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Pero ¿qué le dijo Dios al siervo que sepultó, enterró el talento y lo guardó ahí? Le dijo, siervo malo y perezoso. Qué terrible. Quítenle el don, quítenle el talento a esta persona y dénselo al que tiene 10. Entonces, vamos a leer en Mateo 5:29. ¿Cuál fue la conclusión que el Señor le dio? Digo, a los que usan bien lo que les da, se les da aún más y tendrán en abundancia. Pero los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Entonces tenemos que ser responsables de nuestros dones, de nuestros talentos. Tenemos que conocernos y poder expresar esos dones, esos talentos. Y por eso los límites que estamos viendo. Porque está dentro de mi conocimiento entender y conocer cuál es el don, el talento que Dios me dio y ser responsable de eso. Y después no culpar al otro porque yo no hice o porque yo no pude hacer. Entonces, esto es muy importante, los dones y talentos. Bueno, Siguiente. vamos a seguir aquí con esta cerquita de los límites y llenando esos palitos de nuestras responsabilidades como esposa y como esposo. Entonces vamos a ver el siguiente, que son los pensamientos. A ver, 2 personas que me definan qué son pensamientos. Fácil, a ver, 2 personitas. Ideas. Ideas, sí. Bueno, entonces vamos a definir qué es un pensamiento. Es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionándolas unas con otras. Y en el día a día nosotros tenemos muchos pensamientos, demasiados. No solamente, o sea, desde que se levanta uno, pues o hace su devocional, ora, pero desde ese momento empiezan a haber muchas cosas, que el desayuno de los niños, que el almuerzo para empacar, que hay muchas cosas que se nos pasan por la cabeza, ¿cierto? Y que se levantaron tarde, entonces tenemos ideas de cómo podemos nosotros hacer las cosas para mejorar, pero a veces se nos salen de las manos y esos pensamientos pueden ser que me dio mal genio porque mi esposo no me ayudó, entonces se me llenan la cabeza de cosas y se generan muchas cosas. Entonces vamos a ver el siguiente versículo que me gustaría que lo leyera Diana en Marcos 12:30. Dianita, ¿estás por ahí?
Diana ¿Me Caicedo. hablas a mí? Sí. Yo no te entendí, discúlpame. Para que me leas el Llamarás al Señor, versículo. llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Marcos 12:30. Y ahí dice, y con toda tu mente. Nosotros en nuestra dimensión de cristianos, de ser hijos de Dios, de ser llamados, de pasar de muerte a vida, como lo hemos aprendido y lo sabemos en nuestro corazón, y el Espíritu Santo nos lo dice, pues la dimensión de nuestro pensamiento es de estar reflejando esa imagen de Dios. O sea, siempre en todo lo que hacemos en nuestro día a día, desde que nos levantamos, desde que hacemos nuestras cosas, desde que salimos, nuestro pensamiento, y ese es, digamos que es un desafío para todos nosotros, que nos llenemos de ese pensamiento del Señor. ¿Y cómo nos llenamos? Pues a través de su palabra y de su y el relacionamiento que tenemos con Dios. Entonces, este versículo es, digamos que Claro. clave, es, digamos, esencial. Dices, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. No hay otro mandamiento, es el principal y es el primero que dices, amarás al Señor tu Dios. Entonces no olvidemos, tenemos nuestros límites, cómo debemos de cuidar nuestros pensamientos, porque hay veces nos podemos desviar en esas ideas, en esas cosas que estemos, digamos, haciendo, pensando, digamos, trabajando, pero el Señor mío, la prioridad ¿cuál es? El Señor tu Dios. Y recuerda ahorita un versículo que dice, busca primeramente el reino de Dios y el resto vendrá por añadidura. Y en esa búsqueda es amar a Dios, y el amar a Dios implica todo. Entonces recordemos siempre el orden de ese amor. Primero amo al Señor, luego a mi esposa, luego a mi familia, a mis hijos, y así. Entonces, el Señor nos invita a este desafío de que estemos renovando. La palabra también dice, estémonos renovando todo el tiempo para que podamos entender más esto, que podamos amar a Dios con toda nuestra mente. Y también nosotros a veces pensamos que nuestra pareja, pues que nosotros nos cercioremos qué es lo que estamos comunicando a nuestra pareja, porque a veces asumimos cosas que el otro está pensando y no son así las cosas. Entonces, debemos cerciorarnos a qué es lo que está pensando mi esposo o qué estoy pensando yo. Bueno, y la siguiente responsabilidad es los deseos. Los deseos son las acciones o el efecto de anhelar, apetecer o aspirar a algo. Entonces, pues así como los pensamientos pueden ser buenos o malos, los deseos también pueden ser buenos o malos. Por decir algo, nosotros como ontólogos de pronto podría decir uno, no, pues que desear y anhelar mucho tener una clínica y entonces que tenga empleados y muchos odontólogos y Un que, escáner. sí, aparatos costosos y todo eso, pensando que el propósito sea, uy, es que ese es el negociazo ahorita, mejor dicho, eso seguro que eso, mejor dicho, no solamente pensando en la parte económica. O ese deseo puede tener una intención buena, de pronto decir, no, pues qué chévere tener un consultorio apropiado para de pronto poder prestar un servicio en un sitio que sea pues favorable para que, etcétera, 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 con una serie de propósitos favorables. Entonces, asimismo, esos deseos pueden ser buenos y malos y quiero que leamos el versículo que está en Santiago 4, capítulo 4, versículo 2 y 3, y dicen, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente
lo que les dará placer. Entonces, miren cómo en este libro de Santiago nos muestra diferentes aspectos de los deseos, ¿no? Llegar al punto de que se desea tanto algo como para codiciarlo y matar a alguien, o hasta tener envidia y generar una lucha, una guerra por quitarle eso a alguien, pues eso hoy en día lo vemos muchísimo, ¿no? Pero dice que no pedimos porque pedimos para nuestro placer, no pedimos bien porque pedimos, no pedimos, en este caso no pedimos conforme a la voluntad de Dios. Por eso los deseos tienen que estar basados en buenas intenciones, intenciones que le agraden a Dios. Y nuestra responsabilidad es poder alinear nuestros deseos, alinearlos con lo que Dios quiere, controlar nuestros deseos y alinearnos con Dios. Muchas veces, en todo caso, tenemos algunos anhelos o algo que uno dice, ay, pues esto es chévere, un paseíto, qué sé yo, ¿cierto? Y el Señor también en su palabra, porque nos ama mucho, en Salmos 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y en Salmo 145:19 dice, concede los deseos de los que le temen. Acá hay dos palabritas que son como un requisito para considerar que Dios nos concede ciertos deseos porque nos ama. Y es deleitarnos en Él y temerle a Él, por ejemplo. Entonces, pues el Señor siempre va a querer lo mejor para nosotros y Él nos va a dar lo que es lo que nos conviene, lo que es bueno, agradable y perfecto, porque así es su voluntad para con nosotros. Pero necesitamos nosotros, cuando le pidamos algo, considerar si es conforme y alineado a la voluntad de Dios para que ese deseo tenga una buena intención en nuestro corazón. Entonces, siempre que consideren un deseo entre ustedes como pareja, pues siempre tengan en cuenta si eso está alineado a la voluntad de Dios. Porque el Señor quiere que nos se cumplan nuestros sueños, que son sueños que Él puso, y Él cumple esos deseos como sueños, como cosas que queríamos, y tenemos que ser responsables de eso. Yo no puedo llegar al fin de mi vida y decirle a Cristinita, viste, por tu culpa no pude tener el sueño de esa clínica que yo quería con el escáner y con el Panorex. Entonces, yo tengo que responder por eso, tengo que responderle ante Dios por esos sueños que Él puso, porque eran sueños que están alineados con su voluntad, no mis deseos carnales y mis deseos sucios y malos. No, esos deseos también soy dueño de ellos y tengo que ser responsable de que esos deseos no se conviertan en pecados y en cosas que no son buenas. Entonces, importantísimos los deseos. Ser responsables de nuestros deseos. Bueno, ya vamos terminando nuestra cerca. Estamos colocando ya unos límites. ¿Quién podría, ya que hemos hablado tanto de límites, una definición de límite, cuál sería? A ver, ¿quién se arriesga a dar una definición de un límite? ¿Qué es un límite? Un tope. Un tope, muchas gracias. ¿Qué más? Una frontera. Una barrera. Un lindero. Un lindero, una frontera. Qué bien. Aquí la definición que encontramos es punto o línea que señala el fin o término de una cosa no material. Suele indicar un punto, y aquí viene lo importante, que no debe o no puede sobrepasarse. Miren que hemos hablado de la responsabilidad de los sentimientos, la responsabilidad de las actitudes y conductas, la responsabilidad de nuestras creencias y valores, nuestra responsabilidad en elegir, en cómo colocamos nuestros talentos y dones en nuestros pensamientos, deseos y los límites, y eso tiene un límite, hacen no sobrepasarme para no, digamos, contra el otro. Digamos que eso es un tema, digamos, personal y no exigirle a la otra persona los límites. William nos ayuda con el versículo que está en pantalla, Mateo 18, 15, 17. Con mucho gusto. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia.
y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Gracias, abuela. Aquí lo importante es, has ganado a tu hermano. Aquí cuando hay límite y sobrepaso, has ganado a tu hermano en el momento de poderle ayudarle contra esa cosa que pasó, ¿no? Entonces, aquí lo importante es, pues, estoy ganando a mi esposa o ella me está ganando a mí en alguna de las circunstancias que hemos visto en estos límites. Está bien. Listo, seguimos, sí, vamos con el último. Bueno, el último sobre lo cual debemos ser responsables es sobre el amor. Sobre el amor, obviamente hay muchísimas explicaciones y muchísimas definiciones. Encontré una que dice que sentimiento de vivo afecto e ahora no entiendo lo que escribe. E inclinación hacia una persona. Entonces, el amor, somos responsables de nuestro amor, del amor que damos y de permitir también que nos amen. Entonces, es el mandamiento y el mandamiento que Dios nos dio, como lo leímos ahorita, que lo pusieron Mauricio y Luz Mary, que es un mandamiento: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento y nosotros tenemos que proteger ese amor y tener la capacidad de dar y de recibir amor. El amor, como siempre se ha representado por el corazón, es como el corazón, y el corazón recibe sangre y da sangre. ¿Qué pasa cuando el corazón se le tapan las arterias y deja de funcionar ese músculo? Hay un infarto y ¿No se está oyendo, Lucius? Ah, ok, perdón. Hay un infarto y cuando hay un infarto, ese músculo se daña y ya no funciona. Asimismo, el amor tenemos que permitir que sea permeable, poder dar y recibir amor. Hay personas que no son capaces de recibir amor por cosas que pasaron en el pasado, por situaciones. Entonces no son responsables, tienen que ser responsables de poder recibir amor y a su vez también de dar amor. Entonces es nuestra responsabilidad. Cuando ponemos límites, todo esto que acabamos de ver, cuando sabemos cuáles, nos empezamos a conocer mejor y podemos poner límites, estamos en capacidad de amar mejor, de amar más y de ser amados también. Entonces es muy importante que podamos tener en cuenta este tema del amor. Cuando ponemos límites, nos conocemos y somos responsables de todas estas cosas de las que acabamos de ver, estamos protegiendo el amor, protegiendo la relación de pareja. Ya pronto vamos a seguir estudiando estas cosas con más detalle en las próximas clases. Ahorita quisiera que oyéramos otra radionovela. No sé si recuerdan la radionovela de la vez pasada. Y vamos a oír ahora otra radionovela y vamos a oír comentarios de lo que está pasando entre esta parejita. Vamos. Bienvenidos a su radionovela Sin Límites, producida por refugioiglesia.amp. Aló, buenas tardes, Iglesia Refugio. Aló, ¿hablo con el pastor? Sí, con él hablas, ¿con quién hablo? Hola, hablas con Caroline, ¿cómo estás? Hola, Caroline, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo está Joe, las niñas? Bien, bien, bien. Ah, gracias bueno, a Dios, para me alegra, preocuparme. cuéntame. Realmente sí lo voy a preocupar porque es que estoy hasta aquí, o sea, no aguanto más. Todos los días es una discutidera con él y no sé, pastor, ya no sé qué más hacer y pues realmente creería que una consejería sería como ya el último recurso. Claro, Caroline, con mucho gusto, cuando quiera los veo. ¿Te parece bien? ¿Qué será? ¿El viernes por la tarde? ¿A las 2, 3? Pues, el viernes a mí me queda bien, pero es que él anda con sus cosas ocupado. Entonces, el jueves, mañana jueves a las 5, ¿qué tal? Sí, claro. Se paró la historia. Bienvenidos a su radionovela Sin Límites, producida por
Bien, sigan, siéntense por favor, cuéntenme, ¿en qué les puedo ayudar? Bueno, pastor, pues como le comentaba en la llamada, es que no dejamos de discutir todo el día. Y pues es que mírelo nomás, esa actitud que tiene, vive enojado, esa cara de puño, o sea, Solo no. estoy escuchando. No, mira, es que no me dejas ni hablar y esa actitud tuya, o sea, ese enojo de él es en todo momento, llega a la casa enojado, se va enojado, duerme enojado, no hay forma de hablar con él y pues esa actitud de él a mí me duele, incluso hasta llega a veces a tratarme mal. Bueno, Joe, pero bueno, cuéntame, ¿por qué te enojas tanto? ¿Qué te molesta? Es que ella es una controladora, que si salgo, que si entro, que si hago, que si no hago, quiere controlar absolutamente cada paso de mi vida. Bueno, Karen, pero tú tratas de controlarlo, ¿por qué haces eso? No, es que él está tan metido en sus cosas, en mi fútbol, mis juegos, mi familia, que pues que yo tengo que decirle como, oye, no, ven, hay otras cosas que hacer. Entonces eso no es controlar, es darle orden a la casa porque él no se preocupa. O sea, tú no piensas en que hay cosas que yo quiero hacer, que las niñas tienen que hacer. Tú solo vives en tu mundo, no, o sea, ni siquiera me escuchas. Bueno, Joe, pero ¿por qué no le pones atención a Caroline? Cuéntame, ¿por qué no le pones cuidado? ¿Qué pasa? ¿Atención? Pero es que ella está irritable todo el tiempo si no cumplo al pie de la letra sus órdenes. No puedo tener amigos, no puedo tener casi que el trabajo, no puedo tener un tiempo para mí. Todo tiene que ser en torno a ella, en torno a la casa, en torno a la familia. Si no se cumple lo que ella dice, es una discusión. Ya no puedo más, me siento asfixiado. A veces solo quiero salir corriendo, alejarme de ella. Y el pastor, tratando por última vez que alguno de los dos tomara responsabilidad de su propio comportamiento, le preguntó a ella: Caroline, ¿por qué lo fastidias tanto? Pues es que la verdad, él no hace lo que yo quiero. O sea, él vive, como te comento, solo en virtud de él, en lo que él quiere tiempo, que quiere hacer, que él quisiera, que él antes era, pero es que él no hace lo que yo quiero, que a veces son cosas muy básicas y no son solo para mí, sino pues para la casa, para las niñas. O sea, yo te digo, Pero mi saca vida la es en basura y función tú de no. esta familia. Solo hacemos lo que tú quieres, vamos a donde tú quieres, visitamos los lugares que te gustan. Todo es en función Mentiras. tuya. Pero Quieres que gastemos solamente pero en esa tus actitud prioridades. tuya, ¿Dónde queda mira, lo que yo tu quisiera? enojo, tu actitud. Solamente no. el mundo no gira solo alrededor tuyo. No, Yo también pero tengo mira, una tú vida. estás Yo a la también tengo defensiva sentimientos. conmigo. Tú no eres la única que piensa. Tú no eres la No, pero única es que que siente. tú no Tú no eres la piensas única que se también. duele. Tú no eres la única que vive. La respuesta que daban siempre tenía que ver con la otra persona. Y hasta aquí su radionovela Sin Límites. Gracias, Mauro, Luzmeri. Si quieren ya podemos suspender compartir la pantalla y vamos a escuchar si alguien se dio cuenta de qué es lo que estaba pasando aquí, qué tiene que ver esta radionovela con los límites. ¿Alguien se atreve a hacer algún comentario? Yo, Rodriguito, Dale, Huguito. a ti me prestaron el teléfono. Ay, qué Pues, bonito, Huguito. Y culpa mira, de ella, pues, seguramente, ella no te lo presta. Es que tú, Sí, es que es tú. que tiene límite. A mi forma de entender, creo que hay una falla terrible en comunicación y en establecer los roles como pareja. Entonces, cada quien se extralimitaba porque todos, todos hablaban, pero era como si fueran en autopista contraria. No se encontraban para hablarse. Entonces, pues ese es el punto de vista respecto del audio. Ok. Dianita y Oscar iban a decir algo, creo, no sé. Sí, nosotros también vimos que es el tema de culpar a la otra persona por dejar de hacer las cosas que le gustan, ¿no? Pero asimismo se da cuenta de que él aceptó eso. O sea, sí le está culpando, pero él fue el que aceptó hacer eso. Si no, proponga otra cosa, hagan otra cosa, lleguen a otro acuerdo. Ok. Oigo a Vivi discutiendo con Willy.
Es que Estamos pasando los límites. estábamos mirando que la discusión está muy en lo humano. Es que tú no haces, es que tú no te fijas, es que el otro también, pero ahí no está el Señor en ningún momento. O sea, está muy, como el que la discusión está centrada es en la parte humana, Pero, en satisfacer, en que cada uno quiere que el otro lo satisfaga o le obedezca o algo, lo que cada quien piensa, pero en ningún momento se ha puesto como un referente el Señor. O sea, la mirada no está puesta en ese momento en el Señor, sino en la otra, en la parte humana. pero además, la característica del discurso es que siempre se habla del otro, desde el otro. No habla desde él, siempre habla desde el otro. O sea, todo el tiempo es el otro, el otro, el otro. Y ese es, o sea, ya traspasó todos los límites. Entonces, sencillamente no se van a poder encontrar nunca, porque cada quien va a 500 kilómetros por hora en una autopista hablando del otro. Gracias, Willy. Efectivamente, este es el tema central del tema de los límites. El sueño de este pastor era que algunos de ellos le dijera, oiga, venga, es que yo no he podido soportar y la rabia que me da cuando ella me pone a hacer esto. Ni ella es capaz de decirle al pastor, pastor, lo que pasa es que yo quisiera que tal. Entonces ninguno de los dos está consultando por su situación, sino por la del otro. O sea, aquí hay un tema de límites que es muy importante que ellos puedan aprender a solucionar. Si Joe dice, venga, que yo tengo un problema con la rabia que me da, entonces, venga, trabajemos su rabia, y él es dueño de sus sentimientos. Y él es dueño de lo que se llama Mauricio y Luz Mary, de su conducta. Y ella también sería dueña de su conducta, dueña de sus sentimientos, dueña de sus emociones. Entonces, eso es lo que queremos centrar. La responsabilidad, queridas parejas, nos dice que somos nosotros los que tenemos que resolver nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, no el otro. Y aprender a sentirnos diferentes en nuestras actitudes, no la de nuestra pareja, porque eso nos hace sentir angustiados e impotentes. Nosotros somos responsables de la forma como nos comportamos y la forma como reaccionamos. Y es la buena parte del problema. Tenemos que cambiar esos patrones. No permitirnos ser empujados más allá de los límites. Eso le pasó a nuestro otro audio que oímos de El Buen Samaritano. Fue empujado fuera de los límites. Él no puso límites. Yo me voy ya, yo vengo en 3 días o vengo en tanto tiempo. Él dejó que se traspasaran esos límites. Entonces, luego estas personas empiezan a sentir rencor y algunas personas viven presas de sus deseos, presas de unos deseos que no son los deseos correctos, y algunos sienten frustración porque nunca cumplieron sus deseos o porque nunca se cumplieron esos talentos para lo que estaban diseñados. Necesitamos asumir la responsabilidad de todos estos aspectos que acabamos de ver. Para aprender a hacer esto no es de un día para otro. Esto no es una cosa que vamos a poder desarrollar, ¡pum!, ya. Es algo que nos va a tomar un poquito de tiempo. Y para eso queremos seguir desarrollando este semestre este tema de los límites, para que podamos ir aprendiendo sobre esto, ver los principios de vida que están ocultos detrás de este tema. Entonces, vamos a dejarlos con Mauricio y Luz Mary. No sé si Mauro y Luz Mary hacemos el jueguito o ya es tarde. ¿Qué opinan todos? No sé. No es saber si se aprendieron todas, pero la idea es que no miremos los apuntes, los que tomaron apuntes. No sé, es rapidito. Entonces, ¿cuál es la primera responsabilidad? Abran micrófonos y el que le vaya diciendo. Sí, no mira, vayan apuntes. sin mirar apuntes. ¿Quién se arriesga? ¿El primero cuál era? En la primera varita. Sentimientos. Muy bien, sentimientos. ¿El segundo? Actitudes. Actitud. Falta. Y actitudes y Conductas. Muy bien. Actitudes y conductas. ¿El tercero? ¿Dones? Dones y No. talentos. No. Pensamientos. No. ¿Pensamientos? No. Son 2 palabras. Creencias y
Creencias y valores. Y valores, creencias y valores. Creencias y valores. El cuarto, Ese es el tuyo, el que tú dijiste. ¿De cuál Talentos y dones. No, lo que hacemos cada 4 años. Elecciones. 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 quinto, ya lo dijeron, Dones y talentos. dones y talento. No, mal, es talentos y dones, no mentiras. Siguiente. El siguiente, ¿Pensamientos? Sí. pensamientos. ¿Cuál sigue? ¿Deseos? ¿Deseos? Deseo, muy bien, quedan dos. Límites. Límites Y y amor. Amor. último. Un aplauso para todos ustedes. Bien, muy bien. Listo, Rodrigo. Gracias, gracias parejas. No sé si alguien, si no, no importa, si alguien se atreve a decir algo que en esta lección dice, hombre, esto me aplica o me serviría o podría trabajar en esto. Si alguien se atreve, no queremos entrar en temas íntimos, pero no sé si alguien diga, hombre, chévere esto o aquello, o me gustaría trabajar en esto, o aprendí esto. No sé si alguien tiene algo que decir. ¿Ninguno se atreve? Bueno, no importa, no se preocupe. Bueno, queremos Voy a trabajar en lo de la comida. Lo de la comida fresca. una creencia. Sí, literal. Sí, Desde sí, la noche anterior, no, eso no. La preparación de la comida. Sí, la comida tiene que ser fresca. No, yo creo que está en la comunicación. Bueno, queremos hacer claridad que no conocíamos esta situación No. entre Diana y No Oscar. era la que conocíamos. No, es otra pareja, obviamente, ¿no? No le puedo poner el límite, pero bueno, vamos a trabajar en el límite. Es Bien. otra pareja de otro país. Al igual que las radionovelas son tomadas directamente del libro. No crean que, ay, ¿por qué me están espiando mi matrimonio? Solamente es tomado del libro. Tenemos en 8 días, el otro viernes, nuestra siguiente clase virtual. Vamos a ver 4 o 5 principios importantísimos para los límites. Entonces va a estar súper chévere. Pronto tendremos una salida lúdica, no es una salida con clase ni nada de eso, quizás vamos a hacer una caminata una mañana, tal vez un sábado madrugado, nos vamos a caminar a los cerros las parejas que quieran. Entonces están todos invitados, eso está pendiente de hacerse, pueden traer parejas invitadas o lo que sea. Y tenemos nuestro retiro de parejas. El 30 de septiembre, 1 de octubre, para que se vayan programando y para que también si quieren se vayan inscribiendo y vayan haciendo abonitos para que cuando llegue la fecha pues no estemos en ese sentido colgaditos y que puedan aprovechar y disfrutar la oportunidad de compartir con su parejita. Ir comprando los pasajes, Buenos Aires, Bogotá, que eso pues siempre es costoso, pero bueno, aquí los recibimos. Entonces, Mauricio, ¿me decir algo? Mauro Luzmeri, perdona. ¿Dónde están? Bueno, tenemos también un anuncio súper importante para mañana. Este año ustedes saben que el rema es más fuego, más pasión. Y qué tan importante es esto que mañana ya lo han escuchado por muchos lados, nuestra noche de adoración. Entonces, es muy importante que como iglesia también podamos tener ese tiempo de adoración, como familias. Y de verdad es un reto grande. Tenemos un sitio muy especial y bueno, queremos verlos a ustedes, los que están en otro país, pues apoyándonos en oración en ese tiempo también. Entonces, qué maravilloso sería que nos pudiésemos ver mañana a las 7 de la noche. Se pueden llegar un poquito antes para el tema de parqueo y pues también de entrar al sitio para anotarse y todo eso. Entonces, bueno, los esperamos. Pues finalmente a través del grupo del Ministerio de Parejas vamos a mandar